Jesús Reyes es un efectivo abogado de la Florida, quien provee servicios en todos los Estados Unidos. El éxito alcanzado en los más variados casos de inmigración lo consolidan como un abogado confiable entre sus clientes. Llame ahora mismo al 1-888-MI-GENTE, lo que es lo mismo que 1-888-644-3683. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Buenas noches, comenzando la semana, lunes 28 de octubre, ya se acaba el mes, muy pronto. 28 de octubre del año 2019 y bueno, hoy vamos a hablar no de Venezuela, sino de toda la región. Eso incluye a Venezuela, eso apunta hacia Venezuela, pero esto, tal como se venía advirtiendo, permea a toda la región. ¿Qué es esto? Pues estos regímenes de izquierda que se van apoderando de todo el continente porque los han dejado. De eso vamos a hablar el día de hoy, pero primero te quiero recomendar los servicios de tu asesor global en caso de que estés emprendiendo un negocio, en caso de que tengas un dinero ahorrado y quieras ponerlo a producir y no quieras perder la inversión, que no quieras, quizás no estés seguro del negocio que quieres comenzar, pues yo te recomiendo que consultes con ellos porque te van a ayudar en la selección del área en el que quieras invertir, para escoger los proveedores, si quieres exportar o importar. Ellos te ayudan incluso en la selección del personal de la empresa que quieres comenzar, así que consulta con ellos. Bueno, quiero hacerles, antes de comenzar el programa y la agenda de hoy, quiero recomendarles de verdad el programa que se publicó ayer en Factores de Poder, ayer domingo, el de No Soy Clark, porque sobre todo les recomiendo la segunda parte. La primera gustó mucho porque habla de la creatividad del periodista Jovel Álvarez, pero la segunda parte es una entrevista a María Corina Machado y yo creo que Jovel Álvarez ha logrado con esta entrevista lo que no hemos logrado ningún periodista, por llamarnos de alguna manera veteranos, porque le logró sacar declaraciones a María Corina que hasta ahora no se habían escuchado. Así que vean bien el programa y escuchen atentamente la forma en que Jovel le saca a María Corina que ya está bueno de Juan Guaidó, por decirlo de alguna manera. Bueno, me acompaña para hablar de Colombia y de toda la región, lo que pasó ayer en Colombia, Cristian Mancera, ustedes lo conocen, es abogado, politólogo, bueno, un gran analista, es profesor universitario y está conmigo para que me expliques qué pasó en Colombia, Cristian. Claro que sí, un placer estar aquí contigo, un placer. ¿Qué pasó ayer que incluso Álvaro Uribe se declara derrotado y asume la derrota? Pues lo que pasa es que la ciudadanía en Colombia viene ya en un desgaste de los extremos, de la polarización, tanto de izquierda o de derecha. Creo que ya el país entra en lo que se llama una fatiga. En las pasadas elecciones, lamentablemente, el país estuvo convocado en dos alternativas, una en la cabeza del señor presidente Iván Duque y otra en cabeza del líder del movimiento de la Colombia Humana, el señor senador Gustavo Petro, y pues eso obviamente generó que la ciudadanía escogiera los dos bandos menos peores para cada uno de los ciudadanos. Terminaron escogiendo al señor Iván Duque, y por eso hoy es presidente. Pero eso no quiere decir que el uribismo represente la esencia de lo que es el país hoy en la actualidad. Hay una cantidad de desafíos de tipo social y mira la importancia que tiene entender la dinámica de la democracia colombiana. Ayer, por ejemplo, la guerrilla de la FARC tuvo candidatos en todos los escaños posibles en todo el territorio nacional. Participaron diferentes candidatos y no salió electo sino uno. Eso demostrando de que si hay un juicio moral, si hay un castigo moral, que el país no olvida y el país de una y otra forma manda un mensaje de que quiere avanzar, que hay unos temas que son fundamentales para el país. Y el país
para que el país no caiga en lo que tanto se, digamos, dimensionó en el supuesto socialismo del siglo XXI y todo esto, se hace necesario abrirle espacios de acceso, de participación a diferentes sectores sociales y políticos en el país, para que esto no se vuelva como Venezuela, irónicamente, en donde tenemos un movimiento que es el Centro Democrático, en cabeza del presidente Uribe, pero ¿qué va a pasar después del presidente Uribe? El presidente Uribe no será eterno, ¿y qué van a hacer estos líderes subalternos, por decirlo de alguna forma, que en algunos casos yo diría que una pequeña minoría son muy buenos, pero la inmensa mayoría están alrededor de cazar peleas en público, en el Senado, prácticamente eso es a grito, a pulmón, pero esto no solamente del sector uribista, del sector también de la izquierda radical. Entonces, ¿qué tan sano puede ser para el país alternativas de centro? Yo pienso que ese es el camino y eso es lo que vamos a ver reflejado en los próximos 10 años en Colombia, en donde alternativas, por ejemplo, lo que pasó en Medellín, un enclave uribista, una ciudad que es, obviamente funciona bajo el control del uribismo, ayer cayó en manos de un candidato independiente que escasamente gastó $25,000 en su campaña. Es decir, no se trata del dinero en este caso, ¿no? Eso a veces es bien no. interesante. Yo creo que eso es positivo, De Cristian. acuerdo. Yo no sé cómo lo ves tú, porque habla además de que la gente está pensando y está analizando el voto. Totalmente, y demuestra de que el colombiano, todo lo que se pueda decir, pero la democracia colombiana va avanzando, va creciendo, y los problemas los vamos resolviendo, lamentablemente, no como quisiéramos todos, con la rapidez que quisiéramos, pero ayer se demostró que efectivamente, mira, en Bogotá se eligió a una candidata, la primera mujer, ¿no? Líder, alcaldesa de una ciudad como Bogotá, pero también la primera alcaldesa LGBT, y esto pues, obviamente es un mensaje también importante. Pero para fue un peso que ella sea LGBT, que sea homosexual. No creo que eso haya pesado, porque creo de que hay que darle el crédito a la señora Claudia López, señora alcaldesa, de que no hizo de eso un tema de campaña. Ok, no fue, exacto, no fue porque yo creo que ya hay un nivel de manipulación con esto que tampoco, ¿no? O sea, que simplemente es ser, para mí, esa condición es igual a que tú seas una mujer hetero, un hombre hetero, eso no tendría que ver. No tiene nada que ver, de acuerdo, pero siendo honestos, quitándole todo este manto digamos, de críticas, de juicios de valor, juicios morales, que se le han hecho a esta señora, la alcaldesa de Bogotá, era la mejor propuesta, mirándola desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad. ¿Se le hizo una guerra por su condición sexual? No se le hizo una guerra directa, pero sí, como se dice, por debajo de la mesa. Pero fíjate que es bien interesante porque Colombia es un país un poco conservador en este sentido. No, bastante. Exacto. Y yo creo que es un gran logro que lo otro pesara más, pues si realmente ella tiene condiciones y propuestas que fueron analizadas por el ciudadano que Pero que claro, fue a votar. pero es ¿por qué? Tiene varias características importantes la nueva alcaldesa de Bogotá. Es de temple, o sea, no tiene miedo en enfrentarse a las grandes maquinarias, a los grandes liderazgos, dice las cosas como son, eso le gusta al votante. Pero más allá de eso, digamos, de lo que se denominaría la verborrea, ¿no? O sea, el verbo por hablar, ¿no? Es una persona que ha venido trabajando, que tiene un historial interesante, y han habido momentos en donde la ciudadanía la ha rechazado. Yo también he estado en contra de algunos comportamientos que me han parecido descalificadores en su forma de expresarse. Sí. Pero ahora es el momento, pienso yo, de probarle al país que las fuerzas de centro sí pueden gobernar efectivamente. Y el éxito de esas fuerzas de centro va a depender exclusiva y llanamente del éxito que tenga la nueva alcaldesa de Bogotá. Porque si hace una buena gestión, candidaturas a la presidencia, por ejemplo, que ayer la mayor, digamos el más beneficiado con el triunfo de Claudia fue el señor Sergio Fajardo, que de una y otra manera estuvo apoyando de manera decidida esa candidatura. Y podría ser un candidato. Claro, obviamente, y a Claudia le apoyaron todas las fuerzas de centro que en las pasadas elecciones no pudieron acceder al poder. Se unieron. Todos, alrededor de ella. Y todos la que la tildan de izquierdista o de extrema izquierda es falso. Realmente Claudia representa, es una fuerza de centro, tiene elementos, obviamente, de la centro izquierda, pero ella yo no la identificaría como una persona de centro izquierda o de izquierda radical. La veo como una persona con una ideología mucho más distinta. Ese debate, por lo menos en Venezuela, acaba de surgir.
O sea, en Venezuela no se habló nunca de izquierda, sino ni de socialismo. Ahora es que la gente se viene a dar cuenta que Acción Democrática, Voluntad Popular son partidos socialistas o que pertenecen a la socialdemocracia. Pues. ¿Por qué ese debate nunca se dio, por ejemplo, en Venezuela? Hasta que tuvo que pasar todo esto que todo pasó, lo que está ¿no? sucediendo, de para acuerdo. que se entendiera cuál es el significado de la izquierda, qué hacen con los cuando son gobierno, etcétera. Además, porque es que hay algo interesante, no podemos permitir que estas ideologías, por ejemplo, lo que es ser de derecha, lo que es ser de centro y de izquierda, sean robadas o sean atribuidas a un líder, porque entonces la gente que empieza a confundir, las nuevas generaciones empiezan a pensar que es que ser de izquierda, por ejemplo, el caso de Venezuela es ser chavista. Exacto. Y eso es una gran mentira, por ejemplo. Además, porque si miramos la definición de ser socialista en los países donde realmente funciona, está muy lejos de ser lo que realmente se ha representado en países como Venezuela, Bolivia y otros países en donde eso se ha tergiversado y se ha utilizado de manera equivocada. Entonces siempre es la visión y cómo se interprete este tipo de ejercicios políticos que llevan a que la gente o haya un desgaste o que la gente crea en algo que efectivamente no es, como es el caso de ustedes en Venezuela, en donde hay un país totalmente destruido y se le dice que es socialismo, pero ¿qué cuento? O sea, es un... que yo creo que lo que hay en Venezuela no es un tema de ideología, sino de ladronismo, de sinvergüenzura, de vagabundería. Ahí no es que yo voy a acabar con el país porque soy socialista, es que porque soy un sinvergüenza, porque soy un vagabundo, un traidor a la patria, de uno y de otro lado. O sea, yo nunca he pensado que es que, aunque yo no soy izquierdista y jamás lo he sido, pero yo creo que es la base moral, no es la base política ni ideológica lo que los lleva a hacer con el país lo que hace. Pero hay un mensaje contundente, pero más contundente sobre todo para los partidos tradicionales, pero para el expresidente Uribe y para Gustavo Petro. En el caso del expresidente Uribe es un mensaje, su legado, su movimiento, todo lo que se logró en los primeros 4 años de su gobierno, todo lo que se mejoró en temas de inversión en el país. Qué bueno que me lo dijiste antes del programa, que sí, ¿cómo no hizo? ¿Cómo no reconocerle el trabajo? Claro, hay que reconocérselo, claro. Pero también hay que salir a decir que estos líderes que han llegado nuevos, ¿no? Que se dicen ser uribistas, pero que no son realmente uribistas, sino que son uribistas por conveniencia, ¿no? Por el momento, ¿no? A mí alguien me decía, no, es que hay que montarse en el bus uribista porque es que ahí es que sale elegido uno. Le digo yo, no, pero es que eso no se trata de salir elegido por salir elegido. Si tú no crees en ese proyecto político y te haces elegir simplemente por elegirte, realmente nunca fuiste uribista. O sea, fuiste un tipo que te montaste en un bus, ocupaste un cargo exactamente, porque te metiste en el cuento. Pero se aprovechan de la figura, le hacen daño a la figura y terminan enriquecidos ellos. Eso es lo mismo que yo comenté el otro día con el tema de Guaidó. Se han montado en ese tren y han exprimido a Guaidó, lo han succionado, Guaidó va a quedar como un bagazo y hay muchos que van a quedar bien política y económicamente. Correcto, porque quien ha llevado la responsabilidad ha sido el señor Guaidó. Así es. Pero el triunfo de Claudia y el triunfo de diferentes sectores políticos en Colombia ayer es un mensaje contundente. El país está cambiando, el país está despertando y ya no funciona ese tema de que voten por el que yo les digo. Ese cuento ya la gente no más. Y el uribismo va a tener que entender de que su arrogancia, su petulancia, de pensar de que son los salvadores del país, ustedes no son salvadores del país. Quien salvó al país en su momento fue el expresidente Álvaro Uribe, ustedes no lo son. El presidente Uribe tiene un legado que hay que tratar de respetárselo y que él también tiene que buscar la manera de que sus subalternos lo respeten. Pero estos sujetos que están en el movimiento, algunos de ellos actúan con marrullería y eso entra en detrimento del mensaje de honestidad, del que la hace la paga, todo ese tipo de cosas. Entonces ha sido lamentable realmente lo que ha sucedido en los últimos años con algunos líderes subalternos porque han destruido el legado. Y ayer el país dijo, ya estamos cansados de esto. El gobierno del presidente Iván Duque, con la verdad en la mano hay que decirlo, de que el último año no ha sido el mejor. Pueden esbozarse las excusas que se quieran esbozar, que el conflicto con China, que la guerra comercial, etcétera, pero, o sea, hay medidas que realmente no se han tomado y hay muchas más cosas que han estado sucediendo y pues la verdad el país está cansado de eso. ¿Tú crees que las cosas en la región, y me refiero a lo que está pasando en Chile, Argentina, Ecuador, etcétera, hubiera sido distinto y en Bolivia si
la situación de Guaidó hubiera sido diferente, en este caso de Venezuela, no de Guaidó, hablemos de Venezuela, si hubiera habido realmente un cambio a principio de año y que hubiera sido un cambio acompañado por los países de la región, Brasil, Colombia, etcétera, ¿tú crees que hubiera sido distinto? Pues mire, yo creo que lo hemos hablado en muchas oportunidades tú y yo de que Venezuela, sea como sea, es una pieza para, digamos, angular en ese tema político regional, sea para mal o para bien. En Colombia se utilizó a Venezuela en la campaña electoral para mandar el mensaje al ciudadano: si usted vota por Petro, nos volvemos a otra Venezuela. Salió electo Duque, aunque las cosas pues no han mejorado ya mucho, ¿no? Hay mucho desempleo, hay mucho conflicto social. En Bolivia, en otros países, el mensaje que se ha mandado es: bueno, esta gente se ha sostenido, lo que hay en Venezuela es una guerra de poderes, de clases sociales, entonces vamos a mantener a este señor Evo en el poder. Entonces realmente no ha habido, digamos, una unión, un trabajo, digamos, de equipo en Venezuela, de los diferentes liderazgos, para mandar el mensaje de que lo que sí realmente se quiere es una democracia y no unos grupos chiquitos tratándose de pelear o repartirse la torta, como se dice popularmente, que es lo que evidencia a nivel regional y lo que se ve desde Washington también. Hay un grupo de sujetos allá en Caracas que están en contra del régimen, sí, pero más allá de estar en contra del régimen, cada uno de estos grupos tiene sus propios intereses, cada uno quiere poner su líder, su componente, en fin, etcétera. Volvemos a la época de Bolívar, nada ha cambiado. Cada quien quiere coger lo suyo y que el resto, como se dice, se lo lleve, ¿no? Quien se lo trajo, ¿no? Como dice el comentario popular. Entonces Venezuela sí tiene un gran peso en la región y mientras no se logre sacar a ese régimen usurpador del poder, de la mano de quien sea. O sea, en este momento realmente, o sea, no importa si es Pedro, Juan, María, sino una persona que llegue y diga: bueno, eso es lo que vamos a hacer, pero va a ser la ciudadanía, ojo, que va a tener que echarse encima esa responsabilidad, claro, para sacar, y ese es el mensaje que se le va a mandar al resto de la región, que la ciudadanía dé el ejemplo. Ese es el trabajo que yo digo que nosotros los comunicadores tenemos que hacer. El ciudadano tiene, y por eso es que hoy tuvimos una reunión, y esto se sale del tema quizás, una reunión aquí al equipo de Factores de Poder, que nosotros tenemos que seguir concientizando a la gente, que la gente entienda que no puedes, que esto de que con mi corrupto no te metas no debe ser, no denuncies que fulano es corrupto porque él es de oposición, y eso es lo que ha llevado a estos países al desastre que lo ha llevado, ¿no? De acuerdo. Yo creo que este ejemplo que ha dado Colombia, porque en Venezuela, y te lo decía al comienzo, está ocurriendo lo mismo, no con nombres, sino en las encuestas serias aparece, por un lado, un sector pequeñito, o sea, una población, un porcentaje pequeño de la población con el régimen, otro porcentaje pequeño con la oposición o la MUD, pero lo grueso aparece en el medio, que no cree ni en una cosa ni en la otra. Y es el ciudadano que está frustrado ahora, desesperanzado, que está lleno de rabia por lo que ha venido ocurriendo, porque estuvimos a punto de salir y no salimos, como pasa siempre. Correcto. Y ahí se puede construir un movimiento ciudadano, que sea el que Obvio, al final... y yo también insto a toda la ciudadanía en Venezuela y en toda la región. No podemos seguir permitiendo que ciertos sectores políticos o élites económicas, como se le quieran llamar, sigan rigiendo los destinos de los pueblos. Hay que trabajar de la mano de esas élites, de esos sectores políticos, involucrar a todo el mundo, pero que la ciudadanía sea la que mueva el tema. Y ayer, por ejemplo, en Colombia se demostró, ayer perdieron los partidos políticos, perdió la política tradicional, porque el colombiano, el latinoamericano está cansado, y en Colombia hemos sido un país marcado por la violencia y todo esto, pero siempre hemos sido muy respetuosos de los procesos democráticos, y también hemos entendido el valor del derecho al voto, y ya la gente no traga entero, ya la gente está entendiendo de que, ok, el señor, por ejemplo, Uribe hizo algo muy bueno en sus primeros 4 años, pero ya es suficiente, ya han pasado casi 20 años, no podemos seguir pensando que es el único que puede salvar el país. Que se acabe el mesianismo. Claro, que se acabe eso, como pasa con el señor Gustavo Petro. Tú le hablas, por ejemplo, a un seguidor del señor Petro, del señor Sergio Fajardo, y por el solo hecho de que el señor Fajardo no votó por el señor Petro en las elecciones presidenciales, ya todas las personas que hacen parte de Compromiso Ciudadano, que es el movimiento de Fajardo, son pues uribistas, sí, o son indeseables. Y eso hay que acabarlo, pero ese es el juego de la división que hacen estos sujetos y estos movimientos, sí, que quieren arroparse del poder, pero quieren dividir a la población, que es el caso de lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en otros países, y por eso tenemos todos que, por ejemplo, yo entiendo que siempre van a pensar que es que yo siempre mando a la gente a irse a la guerra. Cuando tú dices dividir a la oposición, no es a los dirigentes, sino a la ciudadanía, que es correcto, opositora. Correcto, sí. Porque eso es diferente. Correcto. Entonces, dentro de ese contexto, el mensaje que hay que mandarle a los ciudadanos es:
no traguen entero, voten, y en el caso puntual de Venezuela, solo usted, ciudadano que está ahí en Venezuela, que vive a diario el drama de su país, usted es el único que puede salvar a su país. Cuando ustedes se Lo malo es que organicen... en Venezuela en las próximas elecciones no va esta representación de lo que es el centro, o lo que es la mayoría del país, sino van a ir las representaciones solamente de un grupo y del otro, es decir, Correcto. del régimen y de la MUD. Y ahí la gente no va a salir a votar. Ese es el problema. Hasta que no haya realmente una propuesta que sí la hay, porque es la fracción 16 de julio, pero en números son los minoritarios. La conformación política cambió en Venezuela en el camino después de que fueron electos ellos en la Asamblea Nacional. ¿Y cómo haces para hacer política? Por ejemplo, si en Estados Unidos, en Colombia es difícil hacer política sin dinero, ¿cómo será en Venezuela, en donde el gobierno controla los medios y los pocos medios independientes los controla la oposición? Exactamente. Entonces, ¿cómo haces para...? Excepto Esto no lo controla nadie. Entonces, eso es una de las grandes complicaciones, pero creo que Venezuela no se le dice, como se dice en Colombia, no se le ha metido mano realmente como hay que hacerlo, y lamentablemente pues pienso que el presidente Duque se quedó en el discurso, se habló mucho en época electoral, pero a la hora de la, como se dice en inglés, el crunch time, la hora decisiva, nos quedamos diciendo qué es lo que más nos conviene. Bueno, pues un conflicto no nos conviene, entonces vamos a recibir a toda esta gente que está llegando, vamos a recibir ayudas económicas, vamos a ver cómo repartimos ese dinero, y vemos cómo manejamos la situación aquí internamente, que se ha salido de control, ha generado gran caos social en el país, en Colombia en este caso, pues porque es evidente, si tenemos 1,5 millones de venezolanos, de ese 1,5 millones, un gran porcentaje está haciendo trabajos que colombianos hacían antes por la mitad del precio, entonces claro. Eso ha generado, para rematar aún, aparte del caos social, una xenofobia totalmente innecesaria, claro, que no tiene sentido. Entonces, ¿qué es mejor a veces? Como decimos en Colombia, darnos la pela, enfrentar el problema y extirparlo de manera definitiva, o con pañitos de agua tibia tratar de solucionar un problema de que la solución no se puede resolver de esa forma, sino es yendo al frente y patrocinar grupos internamente en Venezuela que realmente se puedan confiar en ellos, que tengan la capacidad, digamos, logística de sacar algo adelante, políticamente hablando, y que puedan sacar al régimen del poder. Pero se necesita generar confianza en el exterior para efectos de que la gente empiece a creer de que sí se puede, porque nos vamos durmiendo y entramos en el ocaso de lo que pasó con Cuba, de que después de tanto intento terminaron diciendo, bueno, no hay nada más que hacer. Exactamente. Bueno, y hablando de esto, y no quería terminar el segmento sin comentar, el orden del día de la Asamblea Nacional en Venezuela mañana, vamos a verlo en pantalla, para que ustedes vean que el tema de lo que ha ocurrido en la región, pues ni se va a tocar, ni se va a analizar, no veo desde tan lejos, y por supuesto producción no me lo imprimió, pero ahí tienen ustedes que es un debate sobre la persecución a los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela. Es decir, el país entero tiene que estar pendiente de que a Juan Pablo Guanipa lo está persiguiendo el régimen. Para eso se va a reunir la Asamblea Nacional mañana. Después hay un debate sobre la crisis agroalimentaria que vive el país. Bueno, eso otra vez abundar en el diagnóstico de que no hay siembra, de las tierras expropiadas, abundar y no plantear soluciones y no debatir lo verdaderamente importante. Esto es para seguir comiendo tiempo hasta que anuncien esas elecciones que las van a anunciar pronto, en las que van a participar todos. Así que, todos menos los ciudadanos. Gracias, Cristian. A ustedes, un placer. Gracias por acompañarme. Bueno, y recuerden que aquí en Miami tenemos un gran aliado para enfrentar la crisis de medicinas que hay en Venezuela. Se trata de Farm Aid Pharmacy. Con el récipe de tu médico de Venezuela, Farm Aid Pharmacy te vende las medicinas y te las envía a Venezuela, que es lo más importante. Visita su página web, que es www.farm-aidrx.com. Ahí vas a poder leer todas las condiciones de ellos para venderte las medicinas. Y para quienes estamos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid Pharmacy está afiliada a todas las empresas de seguro, así que con tu tarjetica de seguro todo te va a salir más económico. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.